Él mismo dice en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, yo daré el castigo. 2 veces más en ese mismo capítulo, versículos 41 y 43, Él dice, yo daré venganza, yo daré la retribución contra mis adversarios. El salmista afirmó la misma verdad acerca de Dios cuando él escribió, oh Señor, Dios de venganza, brilla, levántate, oh juez de la tierra, da recompensa a los orgullosos. Eso es del Salmo 94. Y el Salmo termina de esta manera, el Señor nuestro Dios destruirá. Hay varios de los que llamamos los salmos imprecatorios, en donde el escritor inspirado del Salmo está llamando a Dios a destruir a los impíos. Él está llamando a que Dios traiga venganza, y el más largo de esos salmos imprecatorios se encuentra en el Salmo 35, en el Salmo 69 y en el Salmo 109, y hay otras porciones de los salmos con oraciones parecidas, llamando a Dios a que traiga venganza sobre los impíos. En el Salmo 79, por ejemplo, el versículo 10, leemos que sea conocido entre las naciones en nuestra vista la venganza por la sangre de tus siervos, la cual ha sido derramada. Dios es un Dios de venganza. El profeta Miqueas dijo, porque Dios, hablando en nombre de Dios, capítulo 5, versículo 15, yo ejecutaré venganza en ira y en enojo contra las naciones que no han obedecido. En Isaías, capítulo 59, versículo 17, vemos a Dios vistiéndose de lo que Isaías llama, vistiéndose de venganza por vestidura. Y en el versículo 18 dice, Isaías 59, Él pagará con ira a sus adversarios y recompensará a sus enemigos. En Isaías 63:4 leemos, Dios dice que tiene un día de venganza en su corazón, en su corazón. En el Salmo 64 quizás simplemente veremos esto y dejamos el resto para que usted lo lea, pero en el Salmo 64 solo voy a leer 3 versículos, versículos 7, 8 y 9. Pero Dios les disparará con una flecha, hablando de los impíos, repentinamente serán heridos de tal manera que lo harán tropezar, su propia lengua está contra ellos, todos los que los vean temblarán desde la cabeza ante todos los hombres, y todos los hombres entonces temerán y declararán la obra de Dios y considerarán lo que han hecho. Y después, algo que es interesante, versículo 10 dice, el hombre justo estará contento en el Señor. Es un pensamiento aterrador en un sentido, ¿no es cierto? Que el justo pueda ver la destrucción del impío y estar contento y gozoso por ello. Pero está este elemento. Dios es un Dios de venganza, y la venganza despliega la gloria de Dios, y la venganza despliega la justicia de Dios, y la venganza despliega la santidad de Dios, y la venganza despliega todo lo que es Dios. Y cuando todo eso es desplegado y Dios es representado de manera apropiada, y Dios despliega de esta manera quién es Él, entonces el justo estará contento. Proverbios 25:21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale agua de beber. Ese es el otro lado de esto. Debemos ser compasivos, debemos demostrar el amor de Dios hacia los pecadores, así como el amor de Dios fue demostrado hacia nosotros mientras que todavía éramos pecadores. Hay un equilibrio. Debemos buscar misericordia y compasión hacia aquellos que están bajo el juicio de Dios, como también buscar y anhelar la venganza que despliega a Dios y refleja su santidad y su justicia. En Romanos 12 creo que usted ve el mismo equilibrio. Dice, no os venguéis, amados, sino dejad, versículo 19, dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Y después el siguiente versículo dice, versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Viene un día de venganza, pero eso no significa que tratamos a los pecadores con venganza o con una actitud de retribución o vengativa. Sí, anhelamos el día en el que la santidad y justicia de Dios sea desplegada, pero al mismo tiempo sabemos que es un día terrible para los impíos, y mientras tanto los alcanzamos en amor y compasión y misericordia. Ahora, al ver Apocalipsis capítulo 6 en esta noche, venimos cara a cara con la venganza de Dios. El tiempo de la gracia realmente está llegando a su fin.
Estamos ahora en un periodo de 7 años que hemos llamado el tiempo de tribulación. También es llamado el tiempo de aflicción o tribulación de Jacob, en referencia al papel o a la función de Israel en él. Este periodo de 7 años, identificado en el libro de Daniel como 7 años, e identificado de nuevo en el libro de Apocalipsis, en cuanto a la mitad, siendo de 3,5 años, o 42 meses, o 1260 días. Este breve periodo de tiempo es el tiempo en el que Dios desata su venganza, cuando Dios desata su juicio y su ira sobre la tierra como nunca antes. Ahora han habido ocasiones pasadas cuando la venganza de Dios ha sido manifiesta, cuando la ira de Dios ha sido manifiesta, cuando la ira, el enojo de Dios ha sido revelado. Y algunas de esas ocasiones inclusive han sido llamadas días del Señor, pero este tiempo final es aún mayor que cualquier otro tiempo que lo precede. Este es el periodo de 7 años cuando Jesucristo no solo juzga a los impíos, sino que también se vuelve a apoderar de la tierra y el universo para su propia posesión. Ahora recordará que en el Evangelio de Mateo Jesús ahí predicó un sermón, lo llamamos el discurso del Monte de los Olivos, en el cual él discutió este periodo de tiempo, y él dijo que estos 7 años serían divididos en 2 mitades. La primera mitad él la llamó el principio de dolores. Es un término muy vívido. Cuando un niño va a nacer, previo al nacimiento, hay una serie de dolores de parto que se vuelven más y más intensos y están más y más cercanos en cuanto a su frecuencia, conforme se acerca a usted ese gran acontecimiento del nacimiento mismo. Y lo que nuestro Señor está diciendo es que hay un gran acontecimiento, esto es, la llegada no de un niño, sino la llegada del Rey, el Hijo de Dios. Pero conforme usted entra a esos 7 años de esa llegada, los dolores de parto van a comenzar. La tierra va a comenzar a sentir el dolor. Va a comenzar, en cierta manera, a ser lento y va a incrementarse rápidamente. El principio de esos dolores de parto van a ocurrir durante los primeros 3,5 años y el dolor furioso va a venir en la segunda mitad. Y a esa segunda mitad, nuestro Señor la llamó un tiempo llamado la Gran Tribulación. Entonces, la primera mitad, en Mateo 24:8, se llama el principio de dolores. La segunda mitad, en Mateo 24:21, es llamado la Gran Tribulación o el gran tiempo de aflicción, presión y dolor. Ahora, algo que es muy interesante, y esto es algo simplemente que puede mantener en mente para efectos de cronología, conforme Lucas vio el mismo periodo de tiempo en el capítulo 21 de su Evangelio, conforme Lucas vio el mismo periodo de tiempo y registró las palabras de nuestro Señor en el mismo sermón, Lucas añadió el hecho de que Jesús llamó a la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación, esa segunda mitad, días de venganza, de acuerdo con el capítulo 21, versículo 22. Después de la abominación desoladora, la cual es identificada en el punto medio de esos 7 años por Daniel en el capítulo 7, lo cual también es mencionado por Jesús en Mateo 24, lo cual no es mencionado en Lucas 21, pero los acontecimientos que vienen después son mencionados. Entonces, cuando Él llama este tiempo en particular el día de venganza, Él está hablando del tiempo después de la abominación, después del punto medio, esto es la segunda mitad. La furia de la venganza de Dios realmente viene, azota después del punto medio. Lucas llama esos días en la segunda mitad, días de venganza. Ahora, eso es muy importante porque eso es coherente con lo que vamos a ver aquí en el quinto sello. La cronología es muy clara. Los primeros 4 sellos ocurren en la primera parte, los primeros 3,5 años, y son los que Jesús llamó el principio de dolores. Suceden en la primera mitad. Este quinto sello comienza en la primera parte y se estira hasta la mitad, es acelerado en la segunda parte y es seguido por la venganza. La venganza. Pablo vio esta venganza de Dios que estaba por venir. En Primera de Tesalonicenses, más bien Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, él dice en el versículo 5, esta es una indicación del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios para el cual o por el cual estáis sufriendo, porque después de todo, solo es justo que Dios pague con aflicción a aquellos que os afligen y que dé alivio a ustedes que son afligidos y a nosotros también cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego. Aquí está dando retribución o dando venganza contra aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús y pagarán con el castigo de eterna destrucción, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces Pablo señaló ahí que venía un día de retribución o un día de venganza.
Pedro vio lo mismo, el mismo tipo de venganza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con estruendo, los elementos serán destruidos con fuego ardiente, la tierra y sus obras serán quemadas debido a que todas estas cosas van a ser destruidas de esta manera, y después sigue a partir de ahí. Viene un gran día de la venganza de Dios, el cual traerá holocaustos de destrucción como el mundo jamás los ha conocido, un día cuando el Dios justo y el Dios santo traiga su justicia esperada por mucho tiempo en contra de hombres y mujeres pecadores. Y es verdad que los creyentes se regocijan en ese día porque despliega la gloria de Dios. Trae un final a la iniquidad que menospreciamos. Despliega al Señor, quien ha sido tan burlado y tan abusado. Muestra que en realidad es justo. Quita el universo de las manos de ese usurpador Satanás y trae una justicia eterna al final del reinado del pecado. Entonces nos regocijamos, entendemos el gozo que fue expresado por el salmista, entendemos la esperanza y el gozo que estaba en los corazones de los apóstoles conforme esperaban este acontecimiento, aunque significaba la destrucción de los impíos a quienes fueron enviados para efectos de evangelismo. De nuevo, este sentimiento doble de gozo y tristeza se indica en Apocalipsis capítulo 10. Pase ahí por un momento. En uno de los ricos capítulos en este libro, al cual prestaremos mucha atención en el futuro, ahí en el versículo 9, a Juan se le dice que tome el libro, el cual es abierto en la mano del ángel en el versículo 8, y se le dice, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Esta es la actitud amarga y dulce del juicio. Hay una dulzura ahí porque despliega quién es Dios. Hay una dulzura ahí porque trae la justicia eterna. Hay una dulzura en él porque destruye el pecado. Y hay una amargura porque devasta a los impíos. No llevamos un mensaje de venganza. Ciertamente Jesús colgando ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente Esteban, cuando estaba siendo apedreado por los impíos, dijo, no les tomes en cuenta este pecado, lo cual es otra manera de decir perdónalos. Ciertamente Pablo dijo, me encantaría ser anatema por la salvación de mis compatriotas, los judíos, y Pablo también dijo, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Y él procedió a decir que se nos había dado por parte de Dios el ministerio de la reconciliación y os rogamos que se reconcilien con Dios antes de que esta retribución caiga. La Biblia inclusive dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Supongo que esto es ilustrado por el mismo salmista que escribió los salmos imprecatorios, en los cuales él invocó el fuego de Dios sobre sus enemigos, y es el mismo salmista quien cuando tuvo la oportunidad, como se registra en 1 de Samuel 24 y 26, él pudo haber quitado la vida de su enemigo Saúl, y le perdonó la vida porque él tuvo compasión y tuvo misericordia y se preocupó por el alma del hombre. Pero su espíritu no siempre contendrá con el hombre. Y llegará un fin al tiempo de la gracia. En Hechos 17 el apóstol Pablo predicó eso. Él dijo que Dios en cierta manera ha sido tolerante en tiempos pasados, pero viene un día, dice en el versículo 30 de Hechos 17, un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia a través de un hombre, esto es Cristo, a quien Él designó. Viene un día cuando la gracia terminará y el juicio caerá. Es esa expectativa tan importante la que se tiene en mente en el quinto sello. Es el sello que nos indica la expectativa. Ahora, usted ha notado en cada caso que hay una fuerza que está operando. Sello número 1, la fuerza fue ¿qué? ¿Se acuerda? Paz. Sello número 2, la fuerza fue guerra. Sello número 3, la fuerza inundando la tierra fue el hambre. Y el sello número 4, el caballo amarillento, la fuerza fue la mortandad resultando en muerte por todos lados. Hay otra fuerza en este quinto sello y raramente es discutida por los comentaristas. Pude encontrar un comentarista que realmente entendió esta fuerza, digamos, de una docena que leí. La fuerza aquí es la venganza, pero detrás de esto está la oración,
Podríamos casi decir que la fuerza es la oración por la venganza. La venganza viene en el quinto sello, la oración. Y si recordamos la promesa de Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces estas tienen que ser oraciones poderosas porque están siendo ofrecidas por personas que ya están en el cielo y no tienen mancha de pecado en ellas. Entonces aquí están las oraciones de los que son perfectamente justos, y ese tipo de oraciones son una fuerza y son oraciones por venganza, y esas oraciones serán respondidas. Ahora recuerde que los últimos 7 años de juicio comienzan a esperarse en el capítulo 4, conforme el trono comienza a verse rodeado de truenos y relámpagos. El juicio en sí comienza aquí en el capítulo 6 y se lleva a cabo hasta el capítulo 19. Y todo comienza con la apertura del libro sellado 7 veces, o ese rollo sellado 7 veces. Los primeros 4 ángeles, ya hemos visto, entraron a la escena en respuesta a la apertura de los primeros 4 sellos. Y habrá una paz falsa y guerra y hambre, y va a haber mortandad, trayendo una muerte por todos lados que va a matar a 1/4 de toda la humanidad. Entonces ya sabemos que el mundo está enfrentando un periodo de problemas inimaginables. El sueño del optimista de un mejor mundo no encaja con la palabra de Dios. El triunfo final de Jesucristo, el Cordero digno, se garantiza. Conforme el libro de Apocalipsis lo presenta de manera clara, Él va a traer a la tierra su reinado a expensas de Satanás, los demonios y los hombres impíos. Él va a traer un reino de justicia que seguirá el derramamiento de la ira de Dios sobre todos los impíos. Entonces, estamos viendo el principio de este juicio, este tiempo de ira. Y como delineé, dije, a lo largo de estos 7 sellos, incluye, como veremos, 7 trompetas que vienen en un periodo muy breve y 7 copas que vienen aún en un periodo más breve, en una sucesión de acontecimientos muy rápida. Todavía estamos en la primera mitad del periodo de 7 años, conforme llegamos al sello número 5. La segunda mitad, los días de la venganza, todavía no han sido desatados, pero esta es la oración de venganza. Ahora, al ver estos 3 versículos, quiero que noten 3 características, simplemente para dividirlo, para que en cierta manera pueda seguirlo. Vamos a ver a las personas involucradas, las peticiones que tienen y las promesas que reciben. Las personas involucradas, versículo 9, las peticiones que tienen en el versículo 10 y las promesas que reciben en el versículo 11. Esto es absolutamente fascinante. Y hay tanto que aprender y tenemos que ver cómo encaja con el resto del registro de la literatura profética para poder tener un enfoque claro, y vamos a esforzarnos por hacer eso en esta noche. Veamos, en primer lugar, las personas involucradas. Versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora notará que él ve algunas almas ahí y hay personas involucradas. Ahora vamos a entrar a ellas específicamente, pero comencemos al principio del versículo. Cuando abrió el 5º sello. Y recuerde ahora, el rollo de 7 sellos es el título de propiedad de la tierra. Él lo está desenrollando. Y cada vez que él lo desenrolla y rompe otro sello, el cual era colocado en documentos antiguos para mantener ahí la información escondida de el público, cada vez que él desenrolla la siguiente sección, los sellos estando ahí en la orilla del rollo, uno podría ser roto y podría ser desenrollado al punto en el que el siguiente sello estaba. Cada vez que él desenrolla una porción, otra secuencia de juicio, de acción de juicio es hecha visible. Este 5º sello revela que estas almas están bajo el altar. ¿Cómo llegaron ahí? Versículo 9 dice que fueron matados. Entonces, es apropiado decir que son mártires. Entonces, después de que usted tiene una paz falsa y guerra y hambre y la mortandad natural que resulta en una muerte amplia del 1/4 de la población del mundo, tiene persecución que resulta en martirio. Ahora, de nuevo, esto encaja de manera perfecta con la enseñanza de nuestro Señor en Mateo 24. Debemos regresar a eso porque quiero que tenga esta perspectiva, este panorama completo en su mente. Regrese a Mateo 24 y quiero que vea el mismo flujo aquí. En Mateo 24, versículo 3, hacen la pregunta, ¿cuál es la señal de tu venida y el fin del siglo? Digo, ¿cuándo es cuando termina todo esto? ¿Cuando
se termine, cuando esta justicia eterna viene, ¿cuándo es que el pecado va a ser destruido? Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y esa es una referencia a la paz falsa de apertura con todos los mesías falsos que establecen un mundo de paz fabricado, manufacturado, artificial y una prosperidad que no dura mucho. Y después en el versículo 6, y oirán inmediatamente de guerras, y viene el caballo rojo, inmediatamente después del caballo blanco, rumores de guerra, y nación, versículo 7, se levantarán contra nación y reino contra reino, y varios lugares ahí, en varios lugares habrá hambres, y después él añade el terremoto, el cual podría incluir desastres naturales a los que se hace referencia como mortandad o pestilencias en el libro de Apocalipsis. Y él dice, todas estas son el principio de dolores. Todo esto es el principio de dolores. Después llegamos al versículo 9. Y os entregarán a tribulación y os matarán. Observe cómo esto es un paralelo de Apocalipsis capítulo 6. Las almas que están abajo del altar en el quinto sello están ahí porque fueron matados. Eso es precisamente lo que sigue. Lo que sigue a los desastres naturales y a las pestilencias, a la mortandad, que terminan la vida para un cuarto de la población de la tierra, es la persecución. Dice, serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, inmediatamente después del cuarto sello, viene un quinto, lo cual es persecución mundial. Persecución por todos lados. Por cierto, usted puede leer lo mismo en Marcos capítulo 13, versículos 9 al 13, y en Lucas 21, versículos 12 al 19. La persecución comienza, y creo que es importante señalar esto, y es difícil, no va a sentir la dificultad, porque espero que quede claro ya para cuando le llegue, pero es muy difícil estudiar todos estos pasajes y extraer la cronología de todo esto. Espero que pueda presentarlo de una manera clara para usted. Esta persecución comienza en los primeros 3.5 años. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya vimos que comenzó en el versículo 9 y la abominación desoladora no viene sino hasta el versículo 15, y Daniel 9:27 dice que eso sucede a la mitad del periodo de los 7 años. Entonces todavía estamos en la primera mitad, el comienzo de los dolores. ¿Por qué es esto importante? Porque Jesús dice, este es solo el principio de dolores, el verdadero dolor viene después. Y él dice, y si usted dice, ese es solo el principio, si ese es solo el principio y quita y mata un cuarto de la población del mundo, hombre, ¿cómo va a ser el resto? Y eso es correcto. Esa es la pregunta y vamos a responder eso. Durante el principio de los dolores va a haber el inicio de persecución. No va a ser una masacre entera, va a ser el principio, un principio de persecución, y los van a entregar a tribulación, versículo 9, y os matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí comienza todo. Hay cierta inevitabilidad que sucederá en ese entonces. La persecución será oficial, será guiada por el gobierno. Serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Por todo el mundo, creo yo, habrá una persecución religiosa, inspirada, guiada por los gobiernos. Creo que las cortes se van a involucrar, los gobernantes se van a involucrar, las sinagogas y las iglesias se van a involucrar. Será el tipo de persecución que es manejada de manera oficial. El sistema religioso ecuménico mundial se va a involucrar y la religión se va a volver el perseguidor de los verdaderos creyentes. Lea Apocalipsis 17:6. La iglesia falsa, la ramera, se embriagará con la sangre de los mártires. La persecución refleja un odio mundial hacia Dios y Cristo. Comienza, como dije, aún antes de que el anticristo sea revelado. Él no se revela sino hasta el punto medio cuando él profana el templo en Jerusalén. Hasta ese punto, Él es el Salvador del mundo, Él es el libertador del mundo, Él es una persona con mucho poder a nivel mundial que está involucrado primero en la paz, después en la guerra, tratando de consolidar este poder mundial. Realmente no es revelado, sino hasta el punto medio. Pero aún antes de la revelación del anticristo al mundo, esta persecución comenzará. Y recuerde ahora, el que lo detiene, de acuerdo con 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, quien es el Espíritu Santo, ha estado restringiendo, deteniendo el pecado. Él lo está haciendo ahora, está conteniéndolo. Pero durante este periodo de tiempo, el que lo detiene, suelta esto, quita su restricción, y el pecado se desata sin restricción alguna. El Espíritu Santo quita su restricción y deja que las actitudes antidios, anticristo, se desaten sin refreno alguno. Y conforme esto comienza, algunos morirán. Después viene la inevitabilidad en el versículo 10.
Y en ese tiempo muchos caerán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido a que la impiedad se incrementará, la mayoría, el amor de muchos se enfriará. Hasta ese entonces yo creo que habrán ciertas personas que se identificarán con el cristianismo, habrán personas que se salvarán a principios de este periodo. Recuerde ahora que la iglesia ha sido ya raptada antes de que esto comience. Habrán conversiones que ocurrirán durante este periodo de tiempo al principio, y mencionaremos eso en un momento. La gente se salvará y la gente se identificará como siempre lo ha hecho con la iglesia. No serán el verdadero trigo, será cizaña. Pero una vez que la persecución comience, van a apartarse, van a seguir a falsos profetas y van a enfriarse en su amor hacia el Señor. Van a mostrar que son falsos. Van a desertar porque serán falsos creyentes. Después en el versículo 13 él dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los cristianos genuinos siempre perseveran en medio de cualquier tipo de pruebas, inclusive cuando es persecución y martirio. Después en el versículo 14 dice, a pesar de toda esta hostilidad, esto es maravilloso, a pesar de toda esta masacre de cristianos que está causando la deserción por todos lados, el evangelio del reino será predicado en el mundo entero para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, mientras que la persecución comienza, el principio de ello en los primeros 3.5 años, y sigue, va a seguir hacia hasta el final, por cierto, va a continuar hasta el final. Y veremos eso en un momento. Comienza al principio, comienza a escalar hasta el final, y eso en un esfuerzo por masacrar a todo creyente sobre la faz de la tierra. Pero mientras que esto se está llevando a cabo y ciertas personas están desertando, versículo 14 dice, el evangelio continuará siendo predicado. Eso me hace ver que va a ser predicado a lo largo de este periodo de tiempo. El evangelio de cómo entrar en el reino por la gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo será predicado. ¿Quién lo va a estar predicando? Bueno, de acuerdo con Apocalipsis 7:1 al 8 y Apocalipsis 14:1 al 5, van a haber 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu que van a predicar. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 11, van a haber dos testigos que van a hacer milagros y van a predicar el evangelio. De acuerdo con Apocalipsis 14, y esto es realmente maravilloso, de acuerdo con Apocalipsis 14, va a haber un ángel, va a haber algún tipo de ángel volando en el cielo predicando. Apocalipsis 14, necesito leerle esto, vi otro ángel volando a la mitad del cielo, predicando el evangelio eterno a aquellos que viven en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, les dijo con una voz fuerte, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adoradle al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Va a haber un ángel volando ahí en el espacio predicando. Algunas personas han dicho, bueno, este es el satélite del canal cristiano de televisión. No lo crea. Esa exégesis es mala. Habrán 144,000 judíos, van a haber dos testigos y va a haber algún tipo de ángel poderoso haciendo una proclamación que va a ir más allá infinitamente de lo que cualquier satélite puede ir. Hasta el final va a haber gente predicando. Va a haber creyentes judíos, creyentes gentiles. Y leemos en el capítulo 7 que hay tantas personas que vienen a Cristo que ni siquiera pueden ser contadas. Entonces, la persecución comienza. El evangelio está siendo predicado. Continúa siendo predicado. Algunos abandonan, algunos desertan. Los verdaderos cristianos continúan. O mueren o hasta el final entran al reino porque el Señor los ha protegido de la muerte. Después del acontecimiento de regreso en Mateo 24. El acontecimiento que llega al punto medio. Versículo 15. Simplemente estamos avanzando a lo largo del texto. El evangelio está siendo predicado y después, ¡boom!, viene la abominación desoladora. Esta es la profanación del templo. El anticristo entra al templo en el lugar santísimo en Jerusalén, blasfema al Dios verdadero, establece un ídolo, levanta un ídolo de sí mismo, demanda que el mundo entero lo adore como Dios. Él tiene un falso profeta que apunta a él y demanda lo mismo. Este es su asociado, el mundo entero debe adorar al anticristo y él está a cargo. Eso sucede a la mitad de la tribulación. Hasta este punto él es sutil y ahora su sutileza se acabó. En 2 de Tesalonicenses 2 lo describe, versículo 4, como el hombre de impiedad que es revelado, este hombre llamado hijo de destrucción, se opone y se exalta por encima de todo lo que se llame Dios o objeto de culto. Él toma su asiento en el templo de Dios, desplegándose, presentándose a sí mismo como Dios.
Él no es ya un líder político, Él no es ya un liberador mundial, Él no es un político, Él no es un salvador, Él no es un gran líder. Él ahora dice al mundo que es Dios. Él es Dios. Versículo 9 dice que Él estará en línea con la actividad de Satanás, con todo poder y señales y falsas maravillas y el engaño de la impiedad. Él ha engañado a todas esas personas que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que sucede es que el mundo lo acepta. El mundo lo acepta. Recuerde, examinemos Daniel 8, lo cual describió algo de su llegada al poder. Describimos la semana pasada en Daniel 11, lo cual también lleva a lo mismo. Y podemos decir con certeza en este punto que el anticristo está en control. Para ver algo más acerca de su poder, ve Apocalipsis capítulo 13. Aquí vemos algo que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en este punto. En Apocalipsis 13, versículo 3, dice en la segunda mitad del versículo: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, esto es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Entonces Satanás le da su autoridad al anticristo y adoraron a esta bestia. Y dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Como pueden ver en todo este asunto de la guerra, Él ha sido el héroe conquistador. Él ha sido el protector de Israel hasta el punto medio de la tribulación y después Él va tras ellos para matarlos. Como va tras el resto de las personas cristianas, los judíos y creyentes en Cristo son los que Él está buscando. Pero ya para cuando Él ha establecido su poder militar, como Daniel 8 y 11 lo describen, Él ahora toma su lugar. Y Él tiene, versículo 5, una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos son 3.5 años, esa es la segunda mitad. Entonces, Él lanza su carrera a la mitad de los 7 años, y Él la lleva hasta el final del periodo de los 7 años. Él abre su boca en blasfemias contra Dios, blasfema el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios, y aquellos que moran en el cielo. Él blasfema a los creyentes. Y ahora, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, todo esto comienza a la mitad. Ahora regresemos a Mateo 24, y quiero que mantenga esto en mente, porque es tan crucial para entender este periodo de tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Las primeras 4 cosas vienen. Sello 1, sello 2, sello 3, sello 4, después vino el quinto sello, la persecución comenzó, la gente fue matada. Los vemos en nuestro texto de Apocalipsis 6, ya bajo el altar porque han sido matados, ya están ahí en el cielo. Comienza la matanza, viene de todo el mundo. Dice usted, ¿qué es lo que le está precipitando? Bueno, no sería muy difícil entender esto porque los cristianos por todo el mundo van a estar diciendo, oigan, ¿saben lo que está pasando en el mundo? Esto está en la Biblia. No va a ser muy difícil de entender. Cuando vean paz global mundial, seguida inmediatamente por una guerra mundial, seguida inmediatamente por un hambre mundial, seguida inmediatamente por un cuarto de la tierra pereciendo, por una pestilencia trágica, terrible, los cristianos van a decir, miren, esto es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 24 que iba a pasar. Esto es exactamente lo que se registra en la visión de Juan en Apocalipsis 6. Les estamos diciendo, Dios está juzgando el mundo y están viendo el principio de dolores. Y su respuesta es, callen esas personas, mátenlas, no queremos oír esto. Y una vez que el anticristo se presente como Dios y el mundo entero lo acepte, entonces lo que los cristianos dicen es blasfemia contra el único Dios, quien es el anticristo. Y después el propio sistema religioso del anticristo se convierte en el perseguidor y la persecución realmente escala y es contra Israel y contra los creyentes. Para ver cómo se incrementa, lo único que tiene que hacer es ir al siguiente versículo, el versículo 16. Cuando eso sucede en el punto medio de la tribulación y el anticristo establece su carrera, si están en Judea, más vale que corran a las montañas, y si están en los techos de las casas, más vale que no bajen a sacar nada de su casa. Si están en el campo, no regresen por su abrigo que dejaron allí en su recámara. Y ay de ustedes, pobres que tienen hijo, ¿por qué? Porque las mujeres embarazadas no corren muy rápido. Y ay de esas pobres mujeres que tienen que dar de comer un bebé y lo están cargando en sus brazos y tienen que detenerse y alimentarlo. Más vale que oren que su ida no sea en el invierno o en un día de reposo.
de tal manera que no terminen no pudiendo romper alguna ley torpe y están ahí detenidos, atorados en un lugar. ¿Por qué? Porque entonces habrá gran tribulación, la segunda mitad, como nunca ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora. Y a menos de que esos días fueran acortados, ninguna vida sería salva. Hombre, la persecución realmente se incrementa. Por todos lados hay falsos cristos, falsos profetas, mostrando sus señales y maravillas falsas, tratando de engañar a todo mundo. Y muchos van a ser matados. Va a haber judíos que van a ser matados, tantos como 2/3, nos dice las Escrituras. Dios va a permitir que mueran como rebeldes aquellos que han sido limpiados, purgados, incrédulos. Cristianos van a ser matados. Y después vemos algunos de ellos bajo el altar en nuestro texto. En Apocalipsis 9:21 dice más adelante, esas personas no se arrepintieron de sus homicidios, Eso es interesante. Va a haber homicidio por todos lados. Ahora, lo que usted tiene en el mundo del anticristo no son matanzas organizadas por el gobierno, no como Jesús dijo en Juan 16, cuando Él dijo que los iban a llevar a las sinagogas y los iban a juzgar y matarlos, y van a ir ante cortes y jueces. Ese es simplemente un mundo en el cual se da libertad a todo mundo para que mate a cristianos y mate a judíos. Y todo mundo se vuelve un homicida. Y todos están bajo el poder de Satanás. Ahora muchos van a ser matados. La matanza va a ser masiva. Observe el capítulo 7, versículo 9. Tiene una idea de cuántos van a ser matados. Juan dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud. Y dice aquí, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son? Versículo 14, Juan dijo, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, lo cual le da una idea de la vida que tuvieron que vivir conforme estaban tratando de escapar la matanza. Entonces, la multitud que va a salir del tiempo de la tribulación va a ser innumerable. Va a haber una masa, una gran cantidad de humanidad salvada. El hecho de que el capítulo 7 comienza con la descripción de los 144,000 testigos y concluye con estos que han sido convertidos, es suficiente razón para creer que los 144,000 son los evangelistas clave de traer la presentación del Evangelio que dio lugar a la fe en los corazones de esta multitud innumerable. Entonces, aquí están en el cielo, lo cual significa que han sido matados. Ahora, algunos de ellos pudieron haber muerto por una muerte natural, pero la mayoría de ellos habrán sido parte de la masacre que comenzó antes del punto medio de la tribulación y se incrementó en el tiempo de lo que se llama la gran tribulación. Estos que están en el cielo son aquellos que salieron de la gran tribulación. Entonces, el quinto sello tiene que ver con la matanza de los cristianos que comienza con la persecución en la primera mitad y se vuelve una masacre entera después del punto medio y continúan matando a cristianos hasta donde pueden al final. Pero habiendo dicho todo eso, el punto aquí no es martirio. Algunas personas dicen que este sello es martirio, algunos dicen que este sello es persecución. No lo es. Yo estoy entre ambas cosas. Algunas veces digo que el sello es persecución, venganza, y algunas veces pienso que es oración. Y entonces me gustaría ahí meter una diagonal y decir que es oración por venganza o también decirlo así, oración diagonal venganza. Ahora veamos específicamente el versículo 9. Vi bajo el altar. ¿Qué altar? No sé qué altar. ¿Por qué la gente hace preguntas como esa?
Digo, puedo leer 15 páginas acerca de personas discutiendo qué altar es, y cuando termino estoy diciendo, no sé qué altar es. Si el Señor hubiera querido que usted supiera qué altar era, Él hubiera dicho qué altar era. Pero hay un altar en el cielo, hay un altar ahí, hay un trono ahí. La gente dice, bueno, tiene que ser el altar que es el equivalente al altar en el templo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿No había trono en el templo del Antiguo Testamento? Hay un trono en la escena que Juan ve aquí. Entonces, este es el cielo y tiene aquí su propia arquitectura y ciertamente tiene sus propios adornos y sus características. Hay alguna especie de altar allá arriba. Si yo fuera a escoger, habían 2 altares en el tabernáculo y 2 en el templo. Uno era el altar de la ofrenda, del holocausto, donde los sacrificios se hacían. Ese estaba en la parte externa o exterior. El otro era el altar de incienso, en donde las oraciones eran ofrecidas y estaba ahí junto al santuario o el lugar santo. Si yo fuera a escoger entre los dos, yo me inclinaría por escoger el altar de incienso, en donde el incienso retrata la oración que asciende. Usted lee acerca de eso en Éxodo capítulo 40, versículo 5. Pero hay un altar, es un altar en el cielo, y en este caso en particular podría ser emblemático del altar de incienso en el Antiguo Testamento, porque ahí es donde la oración se simbolizaba en el incienso. Y lo que usted tiene aquí es personas bajo este altar que están orando. El altar del holocausto, de la ofrenda quemada. La gente no estaba ahí, no estaba abajo de él. Los sacrificios no se colocaban abajo de ese altar, se colocaban encima de ese altar. Entonces parece que estas personas están bajo el altar orando. Sus oraciones podían ser simbolizadas en tiempos antiguos por el incienso que subía de la parte de arriba del altar. Es importante por lo menos reconocer este altar, porque se va a volver a aparecer en este libro en particular de Apocalipsis, como ya lo hemos visto. ¿Se acuerda allá atrás en el capítulo 5, versículo 8, en donde estaban las copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos? Bien podrían haber salido de ese mismo altar. El incienso pudo haber estado ahí y lo tomaron de ahí, colocaron eso en sus copas, lo cual simbolizaban sus oraciones. El incienso, como dije antes, simboliza la oración. Capítulo 8, versículo 3, otro ángel vino y se puso de pie en el altar, deteniendo ahí un incensario de oro. Mucho incienso se le dio de tal manera que pudiera añadir a las oraciones de todos los santos en el altar de oro que estaba delante del trono, y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió ante Dios de la mano del ángel. Creo que esta es la clave. Probablemente era como el altar de incienso, muy cerca del trono de Dios, muy cerca del santuario en donde Dios moraba. El altar de la ofrenda quemada estaba más lejos, y no habría razón por la que hubiera algún sacrificio en el cielo, fuera de esta indicación en particular de que las oraciones de los santos todavía tienen un lugar, y parece entonces, por eso, más razonable identificarlo con el altar de incienso, y esa es la descripción en el capítulo 8 que tenemos aquí. Entonces, aquí hay un altar celestial cercano al altar de incienso en el Antiguo Testamento, pero único, es algo excepcional, único en el cielo, cerca del lugar en donde Dios tiene su trono. La siguiente pregunta, ahora, ¿quién? ¿Quién está aquí en este altar? Ya sabemos el dónde, pero ¿quién? Dice, las almas de aquellos que habían sido matados. Ahora ya les dije quiénes son. Esas almas son mártires de la gran tribulación. Son descritas en el versículo 9 del capítulo 7, el cual leímos. Ahora observe que todavía no han recibido sus cuerpos. Todavía no han recibido sus cuerpos. Solo son almas porque su resurrección corporal todavía no ha ocurrido. Y no ocurrirá sino hasta un tiempo futuro, y eso será cuando venga el Señor Jesucristo, cuando los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento, junto con los cuerpos de los santos de la tribulación, serán resucitados, de acuerdo con Daniel capítulo 12. Entonces, simplemente son almas ahí, y están bajo el altar y están orando. Han sido matadas en la persecución y en la hostilidad de un ataque mundial guiado por el anticristo en contra de los creyentes, que les ha quitado la vida en un sentido y en otro sentido los ha elevado a la gloria. Estas son las primicias entonces de los 144,000 y la predicación del Evangelio que se llevará a cabo hasta el final. Y podría añadir aquí, si es tan amable de escuchar esto, que ciertamente hay judíos aquí, y probablemente esos judíos constituirán el principio del cumplimiento de Romanos 11, 26 al 29, el cual describe el tiempo en el que todo Israel será salvo. Eso realmente
sucede culminando al final cuando mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por aquel como a único hijo. Pero ciertamente habrá algún comienzo, inclusive aquí. Ciertamente los 144,000 son redimidos y no son matados porque el Señor los sella de tal manera que no los pueden matar. Ellos debieron haber llevado a otros judíos a Cristo que habrían sido incluidos en toda nación, toda tribu, lengua y pueblo. Entonces, Romanos 11:26, la salvación futura de Israel está comenzando aún aquí, como dije de acuerdo con Zacarías 12:10 y 13:1, culmina al final de este tiempo de tribulación. La siguiente pregunta que vemos aquí, vemos dónde estaban, vemos quiénes eran. La siguiente pregunta es, ¿por qué fueron matados? ¿Por qué fueron matados? Por la palabra de Dios. Y ya le dije cómo debía haber sido ese escenario. Digo, estos creyentes habrán estado apuntando a la Biblia diciendo, miren, la palabra de Dios explica lo que está pasando en el mundo. Ellos podían interpretar correctamente el principio de dolores, podían interpretar correctamente el juicio de Dios que está llevando al día del Señor y a la ira y a la venganza del Dios Todopoderoso. Y el mundo dice, queremos que se callen. No queremos oír lo que dicen. Entonces comienza la matanza. El mundo no va a tolerar a los predicadores, no va a tolerar el testimonio cristiano. Me parece que en algunas partes del mundo, y quizás inclusive en nuestro propio país, nos estamos moviendo bastante rápido en esa dirección, ¿no es cierto? En medio de toda esta sangre y toda esta matanza que se está llevando a cabo, los cristianos van a decir, es el juicio de Dios, es el juicio de Dios, es el juicio de Dios. Y van a tratar de matar a los 144,000, no pueden ser matados. Van a ser sellados y no pueden ser dañados. Van a tratar de matar a los 2 testigos, de acuerdo con Apocalipsis 11. Los matarán en medio de la ciudad de Jerusalén y van a estar muertos ahí en la ciudad y no mueven sus cuerpos porque quieren que el mundo entero los vea. Entonces los ponen ahí en televisión donde están muertos, ¿no les da gusto? Esos 2 testigos que plagaron la tierra. Después, en el tercer día, mientras que todo el mundo está viendo, se levantan de los muertos, comienzan a predicar otra vez. Y esa va a ser una repetición instantánea muy interesante. Sin la restricción del Espíritu Santo, como les señalé, hombres crueles van a matar a aquellos que hablan la verdad de Dios. En segundo lugar, por la palabra de Dios y por el testimonio que tuvieron. Ellos van a matarlos para silenciar su proclamación intimidante de la palabra de Dios y debido al testimonio que mantuvieron. ¿Qué testimonio? ¿Qué significa eso? Regresa al capítulo 1, versículo 2. Esta es una frase común en Apocalipsis y puede verla y eso le va a interpretar lo que significa. Apocalipsis 1:2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus siervos, versículo 1, después en el versículo 2, que dieron testimonio hablando de Dios, que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y el reino, la perseverancia del reino que son en Cristo Jesús, estuve en la isla de Patmos, él fue perseguido, fue exiliado, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ahora vaya al capítulo 6 y usted ahora sabe qué significa el testimonio. La palabra de Dios y el testimonio que ellos habían mantenido. Esto es el testimonio de Jesús. No solo estaban diciendo, esto que nos está pasando está en la Biblia. Esto que está pasando está en la Biblia. También estaban diciendo, Jesús es el Cristo, Jesús es el liberador, Jesús es el Redentor, Jesús viene. Ellos mantuvieron fielmente el testimonio acerca de Jesucristo. Ellos estarán proclamando la palabra de Dios, estarán proclamando el Evangelio de Jesucristo. Ellos habían mantenido eso como parte de su compromiso sin reservas. Y lo van a hacer hasta la muerte sin hacer concesiones. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, el dragón, esto es Satanás, estaba enfurecido contra la mujer, ese es Israel, y salió a hacer guerra contra el resto de su descendencia, salió a matar a los cristianos que mantenían, que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. Ahí está la misma frase de nuevo. Están comprometidos con la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Vaya Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y juicio fue dado a ellos, y vi las almas de los que habían sido decapitados. ¿Por qué fueron decapitados? Por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Eso es resurrección, cuando reciben sus cuerpos.
Todas esas escrituras nos dicen que la razón por la que fueron matados es porque se mantuvieron fieles en vivir y predicar la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. La causa de su martirio entonces es fidelidad en vivir y hablar la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Entonces conocemos a la gente, vemos a las personas. Ahora veamos la petición en el versículo 10 rápidamente. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto es algo asombroso. Es algo asombroso que la oración juega una función vital en el juicio final. La oración es una fuerza. La fuerza aquí es la oración por venganza. ¿Qué es lo que trae la venganza? La oración. ¿No es eso asombroso? Creo que la mayoría de nosotros supone que la oración no tiene mucho efecto. La oración es uno de los sellos que trae la venganza. La oración realmente es la fuerza que está influenciando el holocausto, sin embargo, que está por venir en la ira de Dios y en el día del Señor. No subestime la importancia de la oración. La oración mueve el juicio de Dios. En Lucas 18:6, Jesús dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y ahora no traerá Dios justicia para sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No juzgará cuando sus elegidos claman a Él? Esta intercesión, entonces, amados, en el quinto sello, activa las torturas que entran en los sellos sexto y séptimo, los cuales incluyen los juicios de las trompetas y de las copas. Y claman, dice ahí, a gran voz. Kratzo es una palabra que significa urgencia, ferviencia. Es una palabra muy fuerte ahí. Realmente están apasionados. Están clamando. Así como los ancianos, los 24 ancianos glorificados y las 4 criaturas vivientes y el resto de los ángeles, en los capítulos 4 y 5, estaban alabando a gran voz. Estaban alabando con una voz fuerte. Estos aquí están pidiendo con voz fuerte. ¿Y qué es lo que están diciendo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo, despotes, la palabra que significa maestro, amo, soberano, gobernante soberano, una palabra más fuerte que kurios, que significa Señor? Esta es la palabra que tiene la idea de poder, de majestad y autoridad. ¿Hasta cuándo? Tú eres santo, eso quiere decir, tú tienes que lidiar con el pecado, tú tienes que enfrentarlo, tú eres verdadero, tú tienes que ser fiel a tu promesa. Tú que estás apartado del mal, tú que eres fiel a tu palabra, ¿hasta cuándo antes de que actúes contra el mal y guardes tu palabra? Por cierto, Jesús en el capítulo 3, versículo 7 es llamado santo y verdadero. Otra indicación de que Jesús y Dios son iguales. Ellos saben que ambos atributos demandan que Dios actúe en venganza. Él debe terminar con el dominio del pecado y debe cumplir su promesa de juicio. Entonces, es un clamor fuerte, urgente, en voz alta, y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Ellos saben que vendrá, pero ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Por cuánto tiempo te vas a refrenar de juzgar? ¿Cuánto tiempo hasta que la gracia y la misericordia terminen y la justicia y el castigo vengan? Estas oraciones no muestran una actitud de venganza personal, no es una sed de venganza personal. Son un deseo genuino porque termine la iniquidad. Son un deseo genuino por la destrucción de Satanás. Anhelan que se destruya el anticristo y el falso profeta y todos los que lo siguieron. La iniquidad ha alcanzado la cúspide en la matanza. ¿Hasta cuándo vengará nuestra sangre? Después de esta frase, en aquellos que moran en la tierra. Ese es un término técnico para referirse a paganos no regenerados a lo largo del libro de Apocalipsis. Está en el 3:10, 8:13, 11:10, 13:8 y 12, 17, 12 y 8. En donde quiera que usted ve esa pequeña frase, los que moran en la tierra, se refiere a los impíos. ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que los mates? ¿Cuánto tiempo vas a esperar hasta que mates a los matadores, a los homicidas? El suelo clama por sangre, como Génesis 4:10 dijo acerca de la sangre de Abel. Sus corazones están concentrados en la consumación, la gracia se acerca a su fin. No se oye como Cristo ya o la cruz, no se oye como Esteban bajo las piedras, no se oye como Pablo, no se oye como Pedro. Es el tiempo de oraciones de venganza. Un tercer componente en este sello es la promesa. Y en esta promesa aquí hay dos cosas, un regalo de Dios y una palabra de Dios. Y ambos indican promesa.
y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Primero recibieron un regalo. Primero Dios actuó, después Dios habló. Se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué significa una vestidura blanca? Bueno, dice usted, ¿cómo podían vestirse, ponerse una vestidura blanca si son espíritus? Bueno, los ángeles también son espíritus, pero son vistos como que están vestidos de blanco. Es una señal de pureza, es una señal de justicia, de bendición, de la belleza de la santidad. El término griego es una túnica blanca, resplandeciente de dignidad y honor, que alcanza, llega hasta el suelo, y esto es mencionado en el capítulo 3, versículo 5. Y lo que eso nos dice es que el Señor les dio el honor, la dignidad y la justicia y la pureza para vestirlos. Sus almas son puras y justas. Tan pronto como llegaron, yo creo que tuvieron eso. Por cierto, están llegando todo el tiempo ahí. Más de ellos están acumulando abajo del altar conforme más y más de ellos están siendo matados. Y cuando llegan, yo creo que reciben esta honra y dignidad y justicia y pureza y santidad. Cada uno de ellos lo recibe al llegar esta túnica blanca simbolizando la perfección a la cual ahora han entrado. Y después dice que Dios no solo les va a dar algo, sino que Él dijo algo. Ellos se les dijo que deben reposar por un poco más de tiempo, que descansasen. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Podrás decir, bueno, están siendo impacientes. No, no están siendo impacientes porque son perfectos y la gente perfecta no es impaciente. Están en el cielo. Que no le preocupe que son impacientes, eso no es impaciencia. Dice, bueno, están molestando a Dios. No están molestando a Dios. La gente perfecta tampoco molesta a Dios. Él simplemente está diciendo, está por venir, pero descansen un poco. El descanso tiene la idea de descanso celestial, de bendición. Ustedes no se preocupen, todavía no llega aquí. Simplemente disfruten ustedes la bendición del cielo. Ustedes son perfectamente santos, ustedes no están fuera de control, ustedes no son impacientes, ustedes no me están molestando, ustedes simplemente disfruten su descanso. Todavía un poco de tiempo. Tienen que esperar un poco más. Esa frase, un poco de tiempo, es usada en el capítulo 10, versículo 6, en la séptima trompeta. Inclusive es usada en el capítulo 12, versículo 12, para hablar del tiempo de Satanás. Él va a seguir operando un poco de tiempo, solo un poco de tiempo. Bueno, ya nos estamos moviendo hacia ese punto medio, entonces un poco más de tiempo. Y bueno, ¿qué estamos esperando? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número prescrito, predeterminado, que van a ser matados, y ustedes simplemente van a disfrutar de la bendición del cielo hasta que ese número predeterminado